Muchas gracias, Isabel. Ok, entonces todos estamos con dedito para arriba, me parece excelente. Entonces estamos con ánimos bastante interesantes entonces. Listo, chicos. Bueno, estamos con la clase el día de hoy, que vendría a ser la tercera clase. No sé si de todos los que están conectados, alguno es la primera clase que tenemos el día de hoy. No sé si me lo puede escribir por el mensajito. Si es la primera clase, pues les doy la bienvenida. Espero que el curso cubra un poco las expectativas. Para la gente que ya se está uniendo como tercera clase, pues muchas gracias por el tema del tiempo. Entonces vamos a aprovechar un poco la hora y media que tenemos de clase, ¿sí? Entonces ya saben que cualquier duda o inquietud que puedan tener, con toda confianza escriben la pregunta dentro del mensajito, o si gustan, pues levantan la mano, que hay una opción como para que Naidelin les pueda aperturar el micrófono y se sienten más cómodos haciendo la pregunta con micrófono. También yo encantada de poder absolver las dudas, ¿sí? Entonces vamos a empezar la clase. A ver, me avisan si pueden ver la proyección. Creo que sí está acá. ¿Sí se ve? ¿No se ve? Me avisan si pueden visualizar en su pantalla la proyección. Sí, sí se ve. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Isabel. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir con la clase del día de hoy. Recordemos que lo que estamos trabajando son habilidades blandas. ¿Sí? Ya tocamos algunos temas la semana pasada, solo para recordar un poco. Esta es la agenda que vamos a cubrir, que básicamente hablamos mucho de lo que es inteligencia emocional, hablamos mucho de lo que es el flow. Ahora vamos a hablar netamente del tema de fortalezas, que es un poco la base para que ya en las próximas clases podamos hablar en sí en lo que son habilidades blandas, en los dos contextos, que es un poco la demanda que me están haciendo, tanto a nivel personal como a nivel laboral también, ¿sí? Entonces, a ver, Israel, más bien, ok, Naidelin tiene todo el material de la clase, así que ella puede compartirles el material abiertamente, ¿sí? Ok, chicos, entonces recordemos que cuando hablamos de inteligencia emocional ya es un poco la base de todo skill o de toda habilidad blanda que manejamos. Cuando hablamos de inteligencia emocional, recordemos que es la capacidad de comprender, usar y gestionar nuestras propias emociones, ¿sí? Ya sea para generar relaciones positivas, aliviar de repente niveles de estrés, comunicarnos de manera efectiva, empatizar un poco con los demás, que es algo muy importante también, y superar de repente algún desafío o el tema de desactivar el tema de los conflictos o minimizarlos. Sí, es muy importante que podamos tener ese concepto claro, que es un poco lo que hablamos. Recordemos que el tema de las emociones, lo que nos genera un cierto comportamiento emocional o una reacción emocional, tiene que ver con un evento que desarrolla dentro de nosotros pensamientos y emociones que nos genera un tipo de comportamiento, ¿sí? Recordemos que algo que hablamos mucho son el tema de los secuestros cognitivos, cuando de alguna manera generamos algún tipo de reacción, un tipo de comportamiento irracional que hace que esta conexión positiva que deberíamos tener con los demás o con uno mismo se rompe, ¿sí? Muy importante tener en cuenta e identificar nuestros desencadenantes, que era un poco lo que hablábamos la semana pasada. Y algo sencillo con el tema de las emociones, es importante definirlos de algo práctico, por decir así, que sabemos que las emociones son los sentimientos que uno experimenta en el cotidiano del día a día, ¿sí? Y es muy importante, como les decía, hay una técnica muy importante en psicología. Recordemos que toda emoción nuestra le tenemos que poner un nombre como para poder controlar y evitar un poquito algún tipo de comportamiento irracional que podamos tener. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿sí? Luego hablamos un poco de los estados flow, que es un poco el tema que me apasiona mucho dentro de recursos humanos también. Recordemos que el tema de los estados flow son cuando estamos inmersos 100% en una actividad y es algo que fluimos, ¿no? Flow es en inglés, pero si lo traducimos al español, son estados donde uno fluye, donde uno de alguna manera saca toda esa energía positiva que tiene para un tipo de actividad puntual. Recordemos que cuando hablamos de los estados flow, estamos hablando de actividades que son productivas, actividades que son positivas, actividades que de alguna manera nos permiten desarrollar, ¿sí?
no es algo que nos estanca o algo que nos congela. Es muy importante también tenerlo en cuenta. Bueno, ya con estos dos temas de base que es importante, vamos a entrar a una tercera, que es un tercer pilar que también ayuda mucho, que es aprovechando nuestras fortalezas, ¿sí? Entonces, para esto, les voy a pedir que respondan una pregunta en el tema del Mentimeter, a ver si tenemos la misma respuesta cuando terminemos la clase, ¿sí? A ver, les comparto acá. Me avisan, si pueden ver acá. Ok. Listo. Esa es la pregunta, chicos, en el tema del Mentimeter. Básicamente hay que responder cuál es tu mayor fortaleza. Recordemos que en el tema del Mentimeter, si tienen el celular, pueden escanear el código que está ahí. O si no, sabemos que colocamos el tema del menti.com, que es este de acá. Y colocamos el código que está en la parte superior, que es 7625-2907. Es sencillo, chicos. Entonces ahí empezamos a colocar nuestras respuestas. También les puedo colocar acá el tema del link, a ver si pueden entrar al frente. A ver, chicos, les pido que por favor podamos responder esa pregunta. A ver si vemos algunas respuestas en la pantalla, que todavía no visualizo ninguna. No sé si... Ah, está perfecto. Ok, soy correcto, sé hacer caso, soy perseverante, ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra fortaleza tenemos? Ya tenemos 3 respuestas ahí. A ver si llegamos siquiera a la mitad de la clase. Ok, responsable, muy bien. Empatía, ok. Paciencia, hacer escuchar, ok, muy bien. ¿Qué otra fortaleza consideran que es la que tienen? Respondemos que la pregunta es esa, ¿cuál es tu mayor fortaleza? A ver, ¿qué más tenemos ahí? ¿Qué otras respuestas tenemos? Recordemos que para entrar al Mentimeter es sencillo, hay que colocar menti.com, el código que yo les coloqué ahí, que es 762590, perdón, sí, 2907. Eso, y les aparece la pregunta y un cuadrito abajo donde hay que escribir la respuesta, y eso es lo que automáticamente aparece en la pantalla. A ver, chicos, a ver si llegamos a los 2 dígitos de respuesta. Pues no sé si tienen algún problema o algo, me avisan y podemos avanzar. Acá, perfecto, veo más respuestas, ayudar a los demás, ok, ver lo positivo, responsable, ok, trabajo constante, interesante, ver lo positivo, perseverancia, ajá, es algo que sobresale mucho, interesante, ayudar a los demás, paciencia, ok, la perseverancia es algo que salta mucho, ok. ¿Qué más? Saber escuchar, muy bien, puntual, muy bien. Sociabilidad, ok. A ver, ¿qué más tenemos? Ayudar a los demás, ok. O trabajo. A ver, vamos a leer un poco lo que podemos ver en la pantalla. Entonces vemos que la mayor fortaleza que tenemos es uno, es ayudar a los demás, ¿no? Interesante. El tema de resolutividad, imagino que tiene que ver con resolución de problemas. Saber escuchar, paciencia, ver lo positivo, ajá, me gusta mucho eso. Soy creativa también, es algo interesante. Soy perseverante, perfecto. Trabajo constante, muy bien. Perseverancia. El tema de la escucha, que es algo importante. Empatía también. Responsabilidad, ok. Puntual, muy bien. ¿Qué más tenemos? Mis hijos, qué interesante. Perseverar, ser responsable, detallista, muy bien. Soy correcto, sociabilidad, sea hacer caso, sea
el tema de la obediencia y el tema de soy buena para acoplarme, ¿ok? Que tienen que ver mucho con la adaptabilidad. Perfecto, chicos. Entonces voy a tomar yo como que un screenshot un poco de la respuesta que tienen acá. Entonces, la misma pregunta la vamos a hacer al final de la clase, a ver si mantenemos lo mismo o tenemos algo diferente. ¿Sí? Entonces, déjenme un segundo que acá le hago un screenshot y lo dejamos así. Perfecto. Listo, entonces tenemos casi más del 60% de la clase que respondió. Eso es un buen número. Ok, perfecto. Entonces vamos a detener acá la presentación. Ok. Listo, entonces vamos a volver a la presentación. Algo muy importante, chicos, que yo les quiero mencionar es, vamos a hablar mucho del tema de las fortalezas, pero hay un concepto muy importante que sobre todo me va a ayudar mucho para la siguiente clase, que vamos a hablar mucho del tema de comunicación, que me interesa que sí vean el video. El video dura en realidad 15 minutos, pero nosotros vamos a ver solo los primeros 5 minutos. El video es de Amy Cuddy, que es una americana, una socióloga bastante importante. Ella enseña mucho, enseña en la Universidad de Harvard, enseña en la Universidad de Administración allá, que es bastante importante también. Es bastante investigadora, mucho del lenguaje no verbal. ¿Por qué les quiero mostrar este video? Porque de alguna manera nosotros estamos hablando mucho de lo que uno visualiza cuando uno expresa algún tipo de sentimiento o algún tema de emoción, ¿sí? Pero también es importante mucho hablar del lenguaje no verbal. Entonces, ella hizo todo un tema de investigación, tiene un trabajo bastante importante que bueno, les recomiendo que lo puedan leer. Entonces, el video ya nos habla mucho de esto. Entonces, sí les pido que podamos estar atentos los primeros 5 minutos, porque ella pide hacer un pequeño ejercicio al inicio, entonces sí sería bueno que lo podamos hacer. Sí, está en inglés, pero está doblado con el tema del subtítulo. Entonces, ya se los muestro. Me avisan si lo pueden visualizar. Se visualiza. Ahí está, perfecto. Chicos, estemos atentos, ¿sí? Ahí les pongo. So I want to start by offering you a free no-tech life hack. And all it requires of you is this, that you change your posture for 2 minutes. But before I give it away, I want to ask you to right now do a little audit of your body and what you're doing with your body. So how many of you are sort of making yourselves smaller? Maybe you're hunching, crossing your legs, maybe wrapping your ankles. Sometimes we hold on to our arms like this. Sometimes we spread out. I see you. So I want you to pay attention to what you're doing right now. We're going to come back to that in a few minutes, and I'm hoping that if you sort of learn to tweak this a little bit, it could significantly change the way your life unfolds. So we're really fascinated with body language, and we're particularly interested in other people's body language. You know, we're interested in, like, you know, an awkward interaction or a smile or a contemptuous glance or maybe a very awkward wink or maybe even something like a handshake. Here they are arriving at number 10 and look at this lucky policeman gets to shake hands with the President of the United States. Oh, and here comes the Prime Minister of the... No. Creo que se salió. And all it requires of you is this, that you change your posture. Sometimes we hold on to it. We're particularly... And look at this lucky policeman gets to shake hands with the President of the United States. Oh, and here comes the Prime Minister of the... No. So a handshake or the lack of a handshake can have us talking
for weeks and weeks and weeks, even the BBC and the New York Times. So obviously, when we think about nonverbal behavior or body language, but we call it nonverbals as social scientists, it's language. So we think about communication. When we think about communication, we think about interactions. So what is your body language communicating to me? What's mine communicating to you? And there's a lot of reason to believe that this is a valid way to look at this. So social scientists have spent a lot of time looking at the effects of our body language or other people's body language on judgments. And we make sweeping judgments and inferences from body language. And those judgments can predict really meaningful life outcomes like who we hire or promote, who we ask out on a date. For example, Nalini Ambady, a researcher at Tufts University, shows that when people watch 30-second soundless clips of real physician-patient interactions, their judgments of the physician's niceness predict whether or not that physician will be sued. So it doesn't have to do so much with whether or not that physician was incompetent, but do we like that person and how they interacted? Even more dramatic, Alex Todorov at Princeton has shown us that judgments of political candidates' faces in just 1 second predict 70% of US Senate and gubernatorial race outcomes. And even, let's go digital, emoticons used well in online negotiations can lead you to claim more value from that negotiation. If you use them poorly, bad idea, right? So when we think of nonverbals, we think of how we judge others, how they judge us, and what the outcomes are. We tend to forget, though, the other audience that's influenced by our nonverbals, and that's ourselves. We are also influenced by our nonverbals, our thoughts and our feelings and our physiology. So what nonverbals am I talking about? I'm a social psychologist, I study prejudice, and I teach at a competitive business school. So it was inevitable that I would become interested in power dynamics. I became especially interested in nonverbal expressions of power and dominance. And what are nonverbal expressions of power and dominance? Well, this is what they are. So in the animal kingdom, they are about expanding. So you make yourself big, you stretch out, you take up space, you're basically opening up. It's about opening up. And this is true across the animal kingdom. It's not just limited. These Uy, chicos, no sé si me escuchan. Creo que tuvimos ahí, perdimos un poco la conexión. That I would become interested in power dynamics. I became especially interested in nonverbal expressions of power and dominance. And what are nonverbal expressions of power and dominance? Well, this is what they are. So in the animal kingdom, they are about expanding. So you make yourself big, you stretch out, you take up space, you're basically opening up. It's about opening up. And this is true across the animal kingdom. It's not just limited to primates, and humans do the same thing. So they do this both when they have power sort of chronically, and also when they're feeling powerful in the moment. And this one is especially interesting because it really shows us how universal and old these expressions of power are. This expression, which is known as pride, Jessica Tracy has studied, she shows that people who are born with sight and people who are congenitally blind do this when they win at a physical competition. So when they cross the finish line and they've won, it doesn't matter if they've never seen anyone do it, they do this. So the arms up in the V, the chin is slightly lifted.
What do we do when we feel powerless? We do exactly the opposite. Estimados, unos minutos, por favor. Al parecer estamos teniendo la docente está teniendo algunos problemas con la conexión. Esperemos unos minutitos, por favor. Ahí está. Su micrófono está apagado, docente. Ya, ¿Ahora sí me ahora sí. escuchas? Sí. Ah, perfecto. Qué pena, pero creo que no sé si el internet me está jugando una mala pasada ahorita. Bueno, chicos, básicamente el video que yo les estaba mostrando, que igual les puedo pasar el link, lo que me interesa que más o menos podamos visualizar es un poco la imagen que muestran que de alguna manera trae mucha historia para atrás, que normalmente cuando nosotros estamos felices o nos pasa algo, logramos algo, siempre tendemos a levantar las manos, ¿cierto? Es como que lo logré, lo hice y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, esta expresión de acá, que es una expresión no verbal, es algo que trae mucha historia para atrás, era básicamente un poco el mensaje que les quería dejar. Pero no se preocupen que seguimos acá. ¿Por qué lo dejo esto? Porque dentro de las fortalezas, que es un poco el tema que vamos a hablar, yo voy a seguir un poco la línea de algunos research, pero lo que quiero que tengamos presente siempre también es el tema del lenguaje no verbal, porque es algo que también expresa mucho cuando uno quiere expresar algún tipo de fortaleza también, sea de contexto personal o sea de un contexto laboral. Eso es muy importante que también lo puedan tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces, viendo el tema de las fortalezas, si nosotros hacemos una búsqueda de repente en Google o algún otro buscador que podamos utilizar, y si colocamos básicamente definición de fortalezas, vamos a encontrar un montón, ¿sí? Pero yo quise traer algo que de repente, dentro de la tendencia, sobre todo dentro de recursos humanos, manejamos y es algo mucho más sencillo como para poder recordarlo también. Y que es un poco la práctica que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, para el día de hoy, como para que descubrir un poquito el tema de las fortalezas que nosotros tenemos, que es algo que me interesa mucho también. Lo que les pido es que puedan tener un blog de notas o si quieren lo hacen al costado del computador, lo que mejor se acomode. Sí, porque van a saltar algunas preguntas que es importante que podamos trabajar, ¿sí? Porque recordemos que estamos en clase, entonces estamos un tiempo para nosotros, entonces vamos a pensar un poco en ver si la fortaleza que nosotros colocamos al principio en el tema del cuestionario, el Mentimeter, al final de la clase, vamos a ver si replicamos lo mismo o descubrimos de repente uno diferente, ¿sí? Ok, pues cuando hablamos de fortalezas, el autor básicamente lo describe en 3 fases, que es importante. Uno que es el tema de los dones. Don aquí llamamos aquellos talentos que nosotros traemos naturalmente, es algo con el que, como comúnmente diríamos, pues nacemos con eso, ¿sí? Lo segundo es un tema de loves, que de alguna manera, si lo ponemos al español, es un poco el amor que nosotros tenemos, que es la pasión que nosotros tenemos hacia algo, o algo que realmente nos apasiona hacer, ¿sí? Y lo tercero tiene que ver con habilidades. ¿Habilidades qué son? Son aquellos conocimientos y capacidades que nosotros vamos adquiriendo o desarrollando durante todo el periodo de vida que tenemos hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, la suma de las 3 cosas es lo que nos da el tema de las fortalezas, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, ustedes me dirán, Girasol, sí, pero ¿cuál es la diferencia? O cómo es que descubro cuál es mi don, cuál es de alguna manera la pasión que yo tengo, o cuáles son las habilidades que de repente yo puedo manejar. Entonces, para eso existen algunas preguntas que sí es importante que lo puedan responder, como para poder descubrir. Sí, por ejemplo, el tema de dones, recordemos que estamos hablando de algo que son talentos con lo que uno nace, o es algo que no naturalmente tenemos, ¿sí? Entonces, acá hay algunas preguntas que nos pueden ayudar a descubrir los dones que podamos tener. Entonces, es importante que lo podamos responder. Por ejemplo, la primera es, ¿qué te resulta fácil hacer? Sí, eso pongámoslo en una columna. Si están con el tema de la nota, les pido que dividan el blog en 3 partes. En uno ponemos dones y ahí escribimos y respondemos las preguntas. ¿Sí? Uno es, ¿qué te resulta fácil hacer? Por ejemplo, si me preguntan a mí, lo que me resulta fácil hacer es un poco el tema de conversar, por ejemplo. ¿Sí? Cuando eras niño, ¿qué cosas te resultaban fácil hacer? Recordemos un poco en el tema de la infancia, que era lo que tenía facilidad de hacer cuando era niño. ¿Sí? Luego,
Otra pregunta, ¿cuáles son las áreas donde has recibido premios? ¿Hemos ganado de repente algún tipo de concurso? ¿O has recibido bastantes elogios por hacerlo muy bien o destacarte de alguna manera en eso? Ya sea en el pasado, ya sea en el medio, o sea de repente actualmente. ¿Sí? Luego, la otra pregunta es, ¿cuáles son aquellas áreas donde otros, por ahí de repente algún amigo, alguien cercano o alguien de repente en el trabajo te dijo, oye, Girasol, me gustaría hacer de repente eso que haces igual que tú? ¿Sí? Es algo que naturalmente nosotros podemos hacer muy bien. Entonces son preguntas que nos pueden ayudar un poco a descubrir los dones. Entonces yo no sé si nos tomamos un par de minutos como para poder responder las preguntas, porque es importante que lo hagan, ¿sí? Porque si no, no vamos a descubrir un poco de repente las fortalezas que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces les doy un par de minutos, ahí queda un minuto más para que podamos responder las preguntas. Me ponen un check si ya lo hicieron. Si no, encantada, yo seguir avanzando. ¿Sí? Dentro de los emojis que tienen al frente, pueden elegir uno y me dicen ya está check. De alguna manera respondieron las preguntas. ¿Sí? Que son 4 preguntas súper sencillas. Ok. Entonces, como decía alguna jefe que yo tenía silencio de desaprobación, entendería que todo está hecho. ¿Cierto? Perfecto. Listo. Entonces, ahora vamos para la segunda parte. Los loves, es decir, ¿qué es lo que te apasiona realmente hacer? De la misma manera, respondamos estas preguntas. Cuando hablamos de los loves, que es el tema de la pasión que uno tiene al hacer las cosas, es, por ejemplo, ¿qué parte de tu trabajo actual te gusta más? Por ejemplo, yo que trabajo en recursos humanos, me encanta mucho el tema del desarrollo de la gente. Me gusta mucho el tema de desarrollo de talento, por ejemplo. ¿Sí? Hay otra pregunta, si el dinero no fuese problema, que es un caso hipotético, ¿qué harías por una carrera? ¿Elegirías la misma carrera o elegirías otra? Si es que estás estudiando o de repente todavía no estudias o ya terminaste de estudiar, ¿sí? Si uno no tendría deudas, ¿qué tipo de trabajo te gustaría hacer? Por ejemplo, el mismo que tienes ahora, uno diferente. Eso también es importante responderlo, ¿sí? ¿En qué actividades laborales te pierdas? Más que perdida un poco por el tema de no saber qué hacer, básicamente tiene que ver con los estados flow, ¿sí? ¿En qué tipo de actividad uno realmente llega a los estados flow, que era un poco lo que comentábamos la clase pasada? Algo que también ayuda es cuáles son los hobbies, porque recordemos que el tema de hobbies es algo que uno disfruta mucho y lo replica porque de alguna forma es algo que disfruta hacer, ¿sí? Entonces, también es importante escribir eso. Lo otro es, ¿cuáles son algunos de esos pasatiempos? De alguna manera tú los puedes aplicar al trabajo, ¿sí? Por ejemplo, el tema del hobby, a mí me encanta mucho el tema de leer. Leo de todo un poco, no solamente temas de recursos humanos. ¿Es algo que yo traslado al trabajo? Sí, porque es algo que es parte de esto. Me gusta mucho esa parte, por ejemplo, si es que lo conectamos, ¿sí? Entonces, yo no sé si respondieron las preguntas, por ahí les regalo un minuto más y podamos hacer el ejercicio. Es importante que podamos hacer el ejercicio, chicos, porque si no, de alguna manera, la pregunta que vamos a hacer al final, de alguna manera vamos a tener cierto problema para poder responder, ¿sí? Listo, entonces, les doy un minuto más, a ver si respondemos las preguntas. Me avisan si ya respondieron, pueden hacerle un check, o si quieren me colocan un mensajito y me ponen, ya se respondió las preguntas, ¿sí? Ok, a ver, vamos a ver, un minuto más. Muchas gracias, Anneli. Muchas gracias. Ok. Isabel, como yo les decía, más que te pierdes son los estados flow que uno tiene, con lo que estados de actividades laborales que es donde uno fluye. Por ejemplo, a mí me encanta mucho el tema de solución de problemas y encontrar un poco la lógica dentro de las soluciones, algo que me apasiona mucho.
Ahí literal me olvidó la noción del tiempo. Básicamente nos referimos a eso. La 4 es, no es una dificultad laboral, ahí hay un error. ¿En qué actividades uno realmente llega a los estados flow, por decir así? ¿Sí? Ok. Listo, chicos. Perfecto. Entonces vamos a seguir con la siguiente parte. El tema de la pasión, que es algo que nosotros ponemos como ejemplo, por ejemplo, Steve Jobs es alguien que nosotros conocemos mucho, es el creador de Apple, que es una compañía que de alguna manera mundialmente se ha hecho muy conocida y bien posicionada dentro del mercado. Entonces, él lo que nos decía es que lo importante no es que uno solamente sea su pasión, sino algo más grande que tú mismo, ¿sí? Que es algo importante también. Que se me desconectó acá, qué raro. Creo que el internet hoy día sí está jugando una mala pasada. Otro tema que tiene que ver con pasión también, que a mí me gustó mucho, que es el tema, por ejemplo, de Michelangelo, sabemos que es un gran pintor, ¿cierto? Él nos menciona una frase que es importante que también lo podamos tener en cuenta, que él dice, el mayor peligro para la mayoría de nosotros no es nuestro objetivo que sea demasiado alto y no lo alcancemos, sino que sea demasiado bajo y lo alcancemos. Tiene que ver mucho con el tema del conformismo, ¿no? Ella me encanta, que también es una pintora, no sé si conocen su historia, no sé si han escuchado de ella, de Grandmama Moses, no sé si alguno ha escuchado alguna vez o ha visto alguna de sus pinturas, ¿la conocen? Ella es un gran ejemplo de alguna manera de descubrir un poco la pasión, que no existe mucho el tema de la edad, ¿sí? Ella descubrió casi a los 80 años que lo que más le apasionaba era el tema de la pintura, porque se dedicaba a otra cosa. Entonces, a partir de los 80, donde ella descubre o pone en práctica su verdadera pasión, ella empieza a pintar. Sus pinturas son muy valoradas ahora a nivel económico también, porque hace pinturas excelentes. Entonces, ella lo que nos menciona y dice, miro hacia atrás en mi vida como si fuera un buen día de trabajo. Se hizo y estoy satisfecho con ello. Entonces, es la pasión que ella demuestra básicamente en el trabajo que realiza, ¿sí? Otro que soy fanática, ojo, no soy anti-Messi, pero valoro mucho, admiro mucho a Ronaldo de alguna manera por la disciplina que tiene. Él nos dice, no hay secreto para el éxito, es el trabajo duro combinado con el tema de la pasión y el apoyo, que es lo que te lleva a la cima, ¿sí? Los autores que les estoy mencionando es gente de alguna manera que yo veo mucho. Hablan mucho del tema de la pasión, realmente de lo que les encanta hacer y siguen línea en eso y por ende el éxito está con ellos. Sí, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Ahora veamos la cuarta parte, que es importante, que es el tema de habilidades. Ya hicimos nuestro listado de dones, hicimos el listado de los loves, que básicamente es lo que nos apasiona hacer, y ahora vamos a hacer el listado de las habilidades nuestras. ¿Sí? Recordemos que el tema de habilidades es aquel conocimiento y capacidad que nosotros hemos adquirido durante nuestro tiempo. ¿Sí? Entonces, hay algunas preguntas que es importante que podamos responder. Una es, ¿en qué te enfocaste en tu educación? Por ejemplo, soy psicóloga de formación, ¿sí? Por ejemplo. Lo segundo, ¿a qué carreras estuviste expuesto mientras crecías? Ya sea de repente por familiares, sea por papá, mamá, amigos, compañeros, amigo del amigo, etcétera, o de repente cercanía que nosotros podemos tener dentro de familia, etcétera. ¿Sí? O de repente por simple curiosidad. Luego hay que pensar un poco en los mentores. ¿Quiénes han sido tus mentores en el largo trayecto de tu vida, por ejemplo? ¿Sí? Luego, algo que tiene que ver mucho con el tema del plano laboral es qué cargos has ocupado en el pasado. Si vemos un poco nuestra trayectoria laboral para atrás, podamos escribir y decir, ¿sí? He sido tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿sí? Y algo que es muy importante también, que uno descubre con el tema de las habilidades, es qué estudias o lees en tu rato libre, ya sea de manera física o ya sea de manera virtual, algún artículo o algo que te pueda llamar la atención. ¿Sí? Entonces, estas preguntas nos pueden ayudar a descubrir básicamente nuestras habilidades. Entonces, les doy como que un minuto como para que podamos responder y ver
Recordemos que es muy importante que hagan su listado de dones, su listado de lo que más les apasiona y lo tercero que tiene que ver con el tema de las habilidades. Eso es muy importante. Sí, recordemos que este ejercicio es nuestro, entonces hay que hacerlo. Les doy un minuto como para que podamos responder la pregunta. Me avisan. Ah, perfecto. Eso ya lo hicimos. Creo que lo podemos visualizar, que es algo que... Ok. Ok. Ah, no me permite. Naidelin, yo no sé si me das la opción como para poder mostrar pantalla porque tengo desactivado el botón. Sí, ya está activada, docente. A ver, chicos, si me dan un segundo. Ahí está. Ok. Gracias, Naidelin. Ok, entonces, ya terminamos. Entonces, ya hicimos el listado de nuestros dones, de lo que más nos apasiona y de las habilidades que tenemos, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora hay que juntarlos, ¿sí? Entonces me dirán, Girasol, pero ¿cómo descubro la fortaleza? Fácil, hay que conectarlos. Tenemos el listado de nuestros dones, tenemos el listado básicamente de lo que nos apasiona y tenemos el listado de nuestras habilidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el don que, si es que yo les pongo un caso práctico, ¿sí? Por ejemplo, el don que yo tengo, a mí me encanta escuchar, ¿sí? ¿Qué es lo que más me apasiona? Básicamente me gusta mucho el tema del desarrollo, me gusta mucho el tema de encontrar solución a problemas bastante complejos, ¿sí? ¿Cuál es la habilidad que yo tengo? Si es que yo lo traslado dentro del trabajo, soy muy buena en tema de solucionando problemas en situaciones de incertidumbre, ¿sí? Básicamente, si uno de las tres cosas, la mayor fortaleza que yo tengo es básicamente eso, solucionar problemas, ¿sí? Entonces, ese ejercicio es muy importante que lo pongamos tener en cuenta, ¿sí? Entonces, si hicimos el listado de dones, hicimos el listado de habilidad, perdón, el listado de lo que nos apasiona y hicimos el listado de las habilidades, vamos a hacer esas conexiones. Si tenemos 5 de cada uno, tratemos de conectar lo que más se parezca, como para poder conectar y descubrir la fortaleza que podamos tener. ¿Sí? Que es muy importante que lo tengan porque al final de la clase vamos a tener que responder esa pregunta. Ok. Entonces, ahora yo les hago la pregunta. ¿Sí? Si ya descubrimos el tema de la fortaleza que tenemos, y les lanzo esta pregunta que lo quería colocar en Mentimeter, pero me parece que hay temas ahí. ¿Dónde te focalizas? ¿En tus fortalezas o te focalizas en las debilidades?
¿Qué me dice? Ok, Isabel, en ambas, muy bien. No sé si podemos responder ahí en el mensajito. Ok, Isabel me dice en ambas, perfecto. José también en ambas, ok. ¿Quién más? A ver, chicos, ¿en qué nos focalizamos? ¿En fortalezas o en debilidades? En ambas, ok. ¿Qué más? Ok, en las dos, en ambas, ok. ¿Quién más? ¿En qué nos focalizamos, chicos? En ambas, ok. Ok, en las debilidades, en ambas, fortalezas, ok. En momentos difíciles, más en las débiles, ok. Fortalezas en ambas, ok. Acá creo que el Mentimeter ya me funciona. A ver si se lo puedo poner. A ver si proyectamos el Mentimeter acá, acá. No sé si pueden ver. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. A ver, les pongo el link. A ver, ¿qué respondemos? Y les va a aparecer los dos y hacen el voto. El código es otro, menti.com. Ok. El código es 87875744. Okay, a ver si respondemos. Fortalezas o debilidades, en qué nos focalizamos? A ver, chicos. Ok, fortalezas, debilidades, ok. Vamos viendo que por ahí se va dando. Ok. Como que vamos igual a igual. Ok. Ok, de los que me pusieron ambas, alguno de los que me puso esa respuesta me puede decir el por qué. ¿Por qué en ambas? ¿O lo pueden escribir? Y yo los leo. Porque recordemos que al final, si no me dicen mucho, pues tampoco puedo calibrar la que hacen mucho. Ok, en las respuestas que yo veo ahí, como que el tema de habilidades es algo que va ganando. ¿Sí? Ok, entonces vamos a colocar acá. Ok, las fortalezas para reforzarlas y las debilidades para mejorarlas. Ok. Ojo, que el tema de las fortalezas, y yo les doy un poco la respuesta ahora, ¿sí? Ojo que esto es a nivel contexto. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Si nosotros vamos a una pregunta sencilla, que es el tema de cuáles son las cosas que a nosotros nos resulta de manera natural hacer muy bien,
o cuáles son aquellas cosas que uno disfruta haciendo, de las que tú obtienes energía y desempeñas excelente, que podría ser de repente la primera respuesta que hicieron, ¿sí? Ojo que es un tema contextual. ¿Qué es lo que nos dicen los research? Que cuando uno utiliza una fortaleza, chicos, es muy importante 3 temas. Vamos a empezar por la primera. 1. Cuando uno realmente utiliza una fortaleza, es energizante. Uno realmente se conecta, ¿sí? Cuando estás utilizando una debilidad, es agotador. Ahora ustedes me dirán, Girasol, pero eso es algo como que llevémosle a un caso práctico, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo una reunión con algún manager o algún jefe de la compañía, de alguna forma, y me cuenta algún problema que hay que resolver, créanme que para mí eso es la situación más energizante que yo voy a tener, porque en ese momento estoy mentalmente y emocionalmente focalizando y escuchando como para encontrar la solución, uniendo un punto la lógica de toda la información que yo recibo, como para poder encontrar y plantearle cierta perspectiva de solución, ¿sí? Que es un poco lo que me encanta. Entonces, de esa reunión realmente sales renovada y me gustaría tener más y más, ¿sí? ¿Qué es lo que, debilidad, que hay que verlo a nivel contexto? Sí, que puede ser que, por ejemplo, si uno descubre alguna debilidad puntual, que normalmente son focos de entrevista laboral, ¿cierto? Por ejemplo, para mí una debilidad es un poco el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, ¿cierto? Que le gasto más tiempo mucho al tema del trabajo. Soy bastante trabajólica, por decir así. Entonces, a veces descuidas un poco el tema del plano personal, ¿sí? Ahora, ¿cómo esto es agotador? Cuando yo estoy más de 10 horas, 12 o 14 horas dentro del trabajo, salgo desgastante, por más que esté haciendo lo que me gusta, pero no estoy gastando mucho tiempo de repente en el tema personal, ¿sí? O, por ejemplo, algo muy concreto, por ejemplo, tengo una colega que es muy buena el tema de exponiendo y todo lo demás, pero es algo que ella no considera que es una debilidad, porque de alguna manera lo hace porque es parte del trabajo. El trabajo te pide de alguna manera algún tipo de exposición sobre el tema. Entonces, ella cuando sale de la charla realmente sale muy agotada, porque es algo que no disfruta hacer, ¿sí? Y ella considera mucho eso un tema de debilidad, ¿sí? Entonces, hay que saber identificar esas cosas. Cuando algo realmente te energiza y te motiva, ahí está la fortaleza. Cuando algo para ti es agotador o desgastante, por ahí está un poco el tema de debilidad, ¿sí? Ojo, que acá no tiene que ver con lo que uno es malísimo en algo o uno es buenísimo en algo o que estás haciendo mal o que estás haciendo bien. Ojo, no, acá no tiene nada que ver. Sino esto hay que contextualizarlo a nivel personal o sea a nivel laboral. Eso es muy importante, ¿sí? Pero esto es un concepto importante que hay que tener en cuenta. Ahora ustedes miren, Girasol, súper chévere, las fortalezas es algo que te energiza, es algo que realmente te motiva, pero la debilidad es algo agotador. Pero, ¿cómo es que yo identifico las fortalezas? Aparte del ejercicio que ya hicimos, que debemos tener como que un par, si es que no es más, hay ciertas técnicas que de alguna manera ayudan mucho con el tema de las fortalezas, ¿sí? Uno es el tema de las encuestas. Si yo les pregunto, por ejemplo, sea por curiosidad o sea en el tema del plano laboral, a veces nos llega como que un link nos dice, descubre tu mejor fortaleza. Entonces, hay los test o los test psicológicos que nosotros llamamos, ¿sí? Donde de alguna manera en ciertas situaciones o ciertas preguntas te hacen y ¡pum! Te sale el resultado. Eres responsable, eres una persona puntual, tu mayor fortaleza de repente es el tema de la escucha activa, tu mayor fortaleza de repente es el liderazgo, etc. ¿Sí? Hay encuestas que nos ayudan mucho a descubrir el tema de las fortalezas que nosotros tenemos. Otra fortaleza podrían ser los estados flow, que de alguna forma recordemos que es algo que nosotros disfrutamos, es algo que nosotros perdemos la noción del tiempo porque lo estamos haciendo muy bien, ¿sí? Lo otro es las preguntas. Por ejemplo, lo que acabamos de hacer de los ejercicios, tanto de dones como el tema de lo que nos apasiona, o el tema de las habilidades, que son preguntas concretas, es algo que nos ayuda a descubrir nuestras fortalezas, ¿sí? Lo otro, que es algo que mucho depende de repente del nivel de confianza que uno tiene con la otra persona, son los espejos sociales. ¿A qué llamamos espejos sociales? Espejos sociales es aquella persona que puede ser tu mejor amigo, tu pareja, alguien de familia, alguien que realmente tú le tengas mucha confianza y le puedas hacer una simple pregunta. Oye, ¿en qué realmente soy buena? ¿O en qué realmente soy buena?
¿sí? Ojo, que tienes que buscar a una persona que realmente sea lo suficientemente crítica de decirte cosas que son reales. No a aquella persona que de repente quiere quedar bien contigo, no, sino a alguien que realmente tú consideras y confías mucho en la respuesta. A eso se llaman espejos sociales. Son técnicas sencillas que nos ayudan a descubrir mucho en qué realmente somos buenos o cuáles son las mejores fortalezas que nosotros tenemos, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Hay un test que a mí me gusta mucho, sobre todo para diferenciar algo muy importante, ¿sí? Que es un guía que se llama Valores en Acción, que es una encuesta que también está disponible en el internet, si quieren lo pueden buscar. Pero es una encuesta que te habla de algo que es muy importante que tengamos en cuenta cuando hablamos de fortalezas. Una cosa son las fortalezas de talento y otra cosa son las fortalezas de carácter. Esto es algo muy importante y algo que vamos a ahondar mucho en las próximas clases, ¿sí? Cuando hablamos de fortalezas de talento, estamos hablando de aquel tipo de fortaleza que es observable. Es decir, algo que podamos ver, ¿sí? Por ejemplo, ¿a quién puedes ver? Puedes ver a alguien que corre rápido. Sí, por ejemplo, Michael Bolt es la persona que hasta ahora tiene el récord de los 100 metros mucho más veloces. Sí, tú lo puedes ver correr y romper el récord, si es que no me equivoco, creo que está en menos de 8 segundos. ¿Sí? Es algo que visualmente se da. ¿Sí? No sé, puedes ver al mejor pianista del mundo tocando el piano, es algo que visualmente se da. O puedes ver al mejor violinista más bien, visualmente lo vemos. A eso nosotros llamamos fortalezas de talento. Por ejemplo, en la oficina, yo puedo ver a alguien que de repente es muy bueno manejando el Excel, por ejemplo, o haciendo algún tipo de formulaciones como para que me pueda anotar algún tipo de KPI, ¿sí? O alguien que de repente es muy bueno en tema de exponiendo o de alguna manera mostrando algún proyecto nuevo que podamos tener. Es algo que uno visualmente lo ve, valga la redundancia, ¿correcto? Es algo que también nosotros tenemos que identificar en nosotros, qué es lo que yo estoy mostrando a la gente o qué es lo que yo estoy mostrando del trabajo. A eso que son fortalezas de talento. Sí, eso es uno. Lo otro son fortalezas de carácter. ¿A qué se refiere con tema de fortalezas de carácter? Son aquellos que se basan más en nuestra personalidad. Son menos observables porque de alguna manera están dentro de nosotros. Que de alguna manera es un poco la tendencia, al menos dentro del mundo laboral, que nosotros podamos tener o de repente en el tema personal. Que es algo que visualmente, pues de alguna manera no lo ves. Sí, uno, por ejemplo, es el tema del coraje. ¿El coraje uno lo ve? No. Uno lo demuestra en cierto contexto, ¿correcto? Luego está el tema de la perspectiva, por ejemplo, el tema de la sabiduría, el tema de la bondad, el tema del liderazgo, por ejemplo. A eso nosotros llamamos fortalezas de carácter. Por ejemplo, me pusieron el tema de puntualidad. Puntualidad es un tema de fortaleza de carácter, ¿sí? Que es, perdón, es una fortaleza de talento, porque yo sé que llegas a las 7 o a las 5 que yo te pongo, ¿sí? Me pusieron el tema de la perseverancia. Perseverancia, por ejemplo, es una fortaleza de carácter, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y podamos definirlo también, ¿sí? Yasmin, tú me pones para seguir desarrollando las fortalezas que tengo y mejorar las debilidades que yo poseo. Ahora les respondo la pregunta. Hay algunas fortalezas de carácter que básicamente esta encuesta muestra, que a mí me gusta mucho, que es un poco de repente que podemos encontrar dentro del mundo. Uno es el tema de la creatividad, el tema de la curiosidad, que a mí me encanta mucho eso, el tema de la justicia, el tema de perspectiva, el tema del coraje, el tema del amor, el tema del liderazgo, por ejemplo, el tema de gratitud, el tema de esperanza, el tema del sentido del humor, el tema de espiritualidad, el tema de humildad, por ejemplo. Todos esos son fortalezas de carácter. Es muy importante que tengamos en cuenta el tema de la definición. ¿Sí? Ahora, para cerrar un poco la idea del tema de las fortalezas. Las fortalezas, chicos, tienen 3 características que es importante que lo tengan que tener en cuenta. Uno, una fortaleza es algo en lo que realmente eres excelente, en algo que realmente eres bueno. Pero no basta con eso. Te tiene que dar energía, te tiene que
te tiene que motivar. ¿Para qué? Para que lo repliques nuevamente. Tiene que tener esas tres cosas. Si la fortaleza no cumple esas tres cosas, en realidad no es una fortaleza. Puede ser algo que de repente en un tema de rendimiento eres buena, ¿sí? Recuerden, excelencia, energía y el tema de motivación. ¿Por qué coloco esto? Qué pena que no está el otro slide. Porque de alguna manera dentro de la experiencia que nosotros tenemos, al menos dentro de lo que es recursos humanos, y respondiendo un poco a la pregunta de Yasmín, una cosa son las fortalezas que tenemos, que es donde yo considero que uno tiene que tener foco. Tu mayor tiempo tiene que estar ahí, porque recordemos que es algo en lo que eres bueno, es algo que te energiza y es algo que te motiva. Entonces es algo que realmente te engancha y te llena de energía, ¿sí? Las debilidades agotan, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, y hacemos una encuesta general, ¿cuál es la debilidad que de repente considera que tiene? Ojo que estamos hablando de abiertamente, o de alguna manera, ¿qué es lo que ustedes consideran que es una debilidad? Por ejemplo. Entonces, si me lo pueden poner ahí, escribiendo un poco. De repente no va a título personal, sino ustedes de repente en el trabajo dicen Girasol, por ejemplo, y a mí me cuesta hablar en público, ¿sí? Entonces, ¿a qué me dedico? Pero soy muy buena liderando gente. ¿Qué hago? Que puede saltar un poco la pregunta, ¿sí? Que es un poco lo que nos iba. ¿Dónde te focalizas? ¿En las fortalezas o las habilidades? Con la experiencia que de alguna manera yo manejo, que es algo que de repente yo lo veo, pero ojo, hay que verlo a nivel contexto, ¿sí? Siempre contextualicen mucho el tema. Si lo vamos a nivel personal o lo vemos a nivel laboral o en una situación específica, de alguna forma la experiencia lo que te dice es que tú le dediques mucho más tiempo a las fortalezas, porque recuerda que es algo que te energiza y es algo que realmente eres bueno. El tema de las debilidades, lo que nos toca trabajar es que de alguna manera esa debilidad que tú identifiques no sea un obstáculo para la fortaleza que tú tienes. Por ejemplo, Ronaldo, ¿qué decía? Ronaldo es una persona apasionada por el tema del deporte, ¿cierto? Él es un excelente futbolista. Pero él lo que comenta es, a mí me encanta el fútbol y tengo un talento que de alguna manera está. Pero si es que ese talento yo no lo desarrollo, al final no voy a llegar a ser el gran futbolista que soy, ¿sí? Con un ejemplo concreto en el caso de, por ejemplo, él se falló un penal en un campeonato importante, ¿sí? Entonces, la expectativa que uno tiene es, oye, él no debería fallarse porque realmente es el mejor jugador del mundo, pero no, se falló el penal, ¿sí? Entonces, él lo que menciona, o la respuesta que le da al periodista y le dice, oye, ¿cómo te sientes por haber fallado el gol en un campeonato tan importante? Su respuesta a mí me gustó mucho porque lo que él dijo es, bueno, realmente pues uno se siente frustrado, pero no me focalizo en eso. No me focalizo en el gol que perdí, sino me focalizo en los 9 goles o 10 goles que he hecho para atrás en otros campeonatos. Mi mente y emoción están más focalizado en eso, en los goles que hice, no en el gol que me perdí. ¿Sí? Básicamente, cuando uno habla de fortalezas y debilidades, chicos, uno tiene que focalizarse en eso. Focalicemos en lo bueno que eres, qué es lo que te energiza, qué es lo que haces muy bien, qué es lo que te motiva. El tema de la debilidad, ojo, no te estoy diciendo que lo dejes de lado, no. El tema de la debilidad hay que llevarlo a un nivel de un rendimiento que no afecte netamente la fortaleza que tú tienes. Ahora ustedes me dirán, Girasol, pero no entiendo mucho a qué te refieres. Sencillo. ¿Por qué me voy con el fútbol? Porque de alguna manera es algo que me gusta mucho. Un futbolista que, por ejemplo, es delantero o en general, si hablamos un poco de su cuerpo, él le dedica más tiempo a las piernas porque va a hacer más goles con la pierna, ¿sí? Pero, ojo, eso no significa que no entrene la cabeza como para hacer goles de cabeza o entrene el hombro como para que de alguna manera pueda hacer gol de repente con los hombros también, que puede pasar. Pero su distribución es como que un 80-20. 80 las piernas y 20 el resto, como para que no sea un obstáculo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el tema de la debilidad. ¿Por qué? Ahora viene la otra pregunta.
¿Una debilidad puede llegar a ser una fortaleza? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Una debilidad que uno identifica puede llevarlo a ser una fortaleza? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que piensa? No, sí se puede. Ok, sí, sí se puede. Ok, sí. A ver si me pueden dar una explicación. Quienes dicen sí y quienes dicen que no. A ver, ¿por qué uno dice que sí o por qué uno dice que no? O alguien tuvo una experiencia así. ¿No? ¿Nadie? Tal vez porque puedo identificarlo al tiempo y potenciarlo. Ok. Pero si las debilidades son agotadoras, ¿por qué serían fortalezas? Ah, un buen cuestionamiento, Alejandra. Muy bien. Exactamente. ¿Por qué hacer fortaleza algo que te agota? Ahora, ojo, a nivel contexto hay que verlo, ¿sí? Por ejemplo, un impuntual puede llegar a que su fortaleza sea su debilidad. Si logra hacer que su tiempo sea valioso con perseverancia y disciplina, se puede. Ok. Al reconocerla podemos ir combatiéndola, incluso convertirla en una fortaleza. Ok. Cuando trabajas las debilidades, esa fortaleza es más parecida a debilidad. Ah, ok. Hay que verlo en contexto. Por ejemplo, el tema de la puntualidad, que es algo que me gusta mucho. ¿Sí? Alguien que es por naturaleza es puntual y sabe que su fortaleza es esa, pues siempre va a ser puntual. ¿Sí? Porque la puntualidad, ¿qué es? Lo hace excelente, le da energía y está motivado. Entonces cumple con las tres cosas. Entonces, 99% de las veces que lo citen a algún lado, por ejemplo, ojo que hay que contextualizarlo, ¿sí? Si el trabajo me exige que yo tengo que llegar y ser puntual, si mi fortaleza es eso, siempre voy a llegar puntual al trabajo, ¿correcto? Si mi debilidad es ser impuntual, es decir, llego fuera de la hora y el trabajo me exige que de alguna forma yo sea puntual, pero soy impuntual, ¿qué es lo que pasa en los trabajos? Ojo, en el trabajo te van a decir, Girasol, oye, esto depende mucho del jefe y mucho depende de la cultura también, ¿no? Te llaman a la oficina y te dicen, oye, Girasol, de todas estas semanas has estado llegando tarde. ¿Qué pasa? Recuerda que acá la política es que uno tiene que llegar puntual. Te puedo pasar una vez, pero toda la semana y es mucho. Tienes que hacer algo. Ahí empieza un poco el tema, ¿no? Porque, por ejemplo, haciendo un paréntesis, la experiencia más gratificante que uno tiene cuando pregunta a alguien, oye, ¿por qué ya tarde? Te dicen, no, el tráfico es espantoso en Lima. Entonces, alguna vez algún jefe mío me respondió lo mismo. O yo le respondí, le dije, no, es que el tráfico es horrible. Ah, ok. ¿Y sabes qué me dijeron? Me dijeron, Girasol, ¿el tráfico tú lo vas a controlar en algún momento? No. Está dentro de tu alcance controlar el tráfico, saber un poquito cómo va a estar comportado de repente mañana o pasado el tráfico. Y yo, no, porque el tema del tráfico en Lima es recontra impredecible. A veces está a favor, a veces está en contra, no tengo la menor idea. Ah, ok. ¿Qué es lo que sí puedes controlar? Entonces me puse a pensar y dije, levantarme temprano. Si me levanto a las 6, pues toca levantarse a las 5:30. Eso sí lo puedes controlar, ¿cierto? Sí, entonces hazlo. Focalízate en eso. ¿Y eso qué vas a hacer? Te vas a llegar puntual, ¿sí? Pero ojo, el tema de la debilidad que uno identifique en uno, que en este caso puede ser el tema de la impuntualidad, ojo que estoy poniendo en contexto, ¿sí? Porque a todos nos puede pasar casos de emergencia, pero no te pasa eso, te pasa una vez, no te pasa toda la semana, ¿sí? Entonces, si en el trabajo a mí me exigen de que yo sea puntual y es mi debilidad, le tengo que dar foco. Tengo que trabajar en eso, pero no llevarlo a un nivel de fortaleza. No olvidarme de las fortalezas que tengo. La demanda está en eso, ok. Pero mi potencial está en llegar a ser realmente el más puntual. No, porque sé que naturalmente me va a costar. Entonces, mi meta es de los 5 días, pues si llego 4 tarde, pues toca reducirlo a 3, toca reducirlo a 2 y al final a 1. Porque eso va a afectar la fortaleza que yo tengo en la oficina. Por ejemplo,
Si yo soy un líder de un área o soy jefe, entonces tengo que dar de alguna manera, no puedo reclamar a mi subordinado y decir, oye, sé puntual si yo soy impuntual, ¿cierto? Entonces le tengo que dar foco. A eso me refiero, que todo es contexto. Pero ojo, eso no va a implicar que la mayor fortaleza que yo tengo es de repente manejar gente, lo hago muy bien, ¿sí? Pero que yo maneje gente, que es algo que de repente le demanda mucho el tema de la oficina, soy muy buena en eso, realmente soy excelente, me da energía y me motiva, lo voy a hacer muy bien naturalmente, ¿sí? Ojo que es con el tema de la práctica, recordemos mucho el tema de Ronaldo o el futbolista que ustedes puedan elegir, o de repente el mentor que ustedes puedan tener como referente, sea del fútbol, sea del arte, de la cocina, sea los padres, etcétera, ¿sí? Focalicemos en eso. Ahora, mi tema no es que dejen de lado el tema de la habilidad, sino que tu perspectiva es que le dediques más tiempo en lo que realmente eres bueno y aquello en lo que identificas que es una debilidad porque el trabajo te lo demanda o porque a nivel personal te lo demanda y es algo que va a mejorar un poco la conexión con el resto, también dedícale tiempo. Pero es algo que te agota, entonces si te agota 100, lo tienes que bajar a un nivel de agotamiento 50, 30, pero no pensemos en serio. Es como que si realmente eres bueno para hacer judo y quieres ser exitoso en tema de judo, pues toca que te dediques tiempo. Pero si realmente el judo simplemente es para que yo sea mucho mejor de repente en tema de Muay Thai, el tema del Muay Thai es donde yo tengo que ser excelente. Pero el tema del judo es simplemente llevarlo a un nivel de rendimiento. Por eso es que nosotros hablamos niveles de rendimiento dentro de la oficina, ¿sí? En el tema laboral, por ejemplo, cuando uno quiere promocionar a alguien, vienen y me dicen, Girasol, este es el perfil, pero hay algo que nosotros exigimos y que sí consideramos crítico para el tema de la promoción. ¿Cuál es? Que tenga que manejar gente. Pero esta persona no lo hace. No sabe Girasol. Y a nivel rankeado que está, siempre ha sido bajo, siempre ha sido su debilidad. ¿Qué hacemos? ¿Lo promocionamos o no lo promocionamos? Tú como recursos humanos me puedes garantizar de que realmente eso lo desarrolle y lo potencie. Yo tengo que ser totalmente honesta. Ojo, que conozco mucho la historia, la experiencia, contexto. Ojo, mi respuesta no solamente es por una simple pregunta. Ojo, el tema del histórico es algo muy importante. ¿Sí? Mi respuesta siempre para eso, ojo, que hay casos y casos. Hay casos que yo puedo decir, oye, sí, porque es bueno en tales aspectos. Entonces, si yo sincronizo un poquito los otros dos, va a ser sencillo que de alguna manera la persona desarrolle esa debilidad o te lo lleve a un nivel de rendimiento que no afecte las otras competencias que tú estás valorando o las otras fortalezas que tú estás valorando. ¿Sí? Eso es muy importante que ustedes también lo puedan identificar. Ojo, hay que focalizarse en las fortalezas, sí, es lo que te da energía y a veces es la energía que tú necesitas para esa debilidad que es agotadora. ¿Sí? Yasmin, ¿puede ser que haya factores del pasado en su momento imitaron el desarrollo de esa fortaleza? A veces sí. Ojo, que tanto fortaleza como debilidad es algo que nosotros identificamos. Siempre colóquenlo en un contexto. Girasol, yo quiero ser analista contable. Mi fortaleza, soy recontra analítica. Mi debilidad, soy muy, de repente, demoro mucho en entregar los informes a tiempo. Ok, ya tienes uno. Lo otro, llévalo a un nivel que no afecte tu nivel de análisis. Porque recuerda que lo que yo estoy buscando en el trabajo son las dos cosas, no una. Eso es uno. A nivel personal es lo mismo. Girasol, tengo una relación con mi pareja o con mis hijos, no sé. Soy muy buena hablando, pero mi debilidad de repente está que cuando realmente no me hacen caso, mi nivel de voz se eleva. Entonces eso genera o rompe cierto tema. Entonces estoy teniendo mucho tema de eso, mucha queja sobre eso. ¿Qué hago? Ya eres bueno hablando. Lo otro, llévalo a un nivel que de alguna manera no afecte lo que tú ya estás haciendo bien. Porque a veces normalmente lo que nosotros hacemos es que dedicamos tanto tiempo a eso que nos agota, que realmente lo que nos energiza lo dejamos de hacer. Y al final, como que la fortaleza se descuida y la debilidad de alguna manera absorbe y come todo. Y al final, ni uno ni lo otro. ¿Sí? Entonces, es muy importante que contextualicemos mucho a nivel fortaleza, sobre todo.
El tema de que a veces uno tiene una fortaleza propia escondida, puede tener un montón de factores que de repente uno no los saca. Pero si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Ojo que mucho depende de la edad que uno también tiene, ¿no? Ok. Ya llevándolo de alguna manera a un tema plano laboral. Por ejemplo, Forbes, que sabemos que es una revista americana bastante conocida, ¿sí? La habilidad lo distribuyen en varios puntos en tema laboral, ojo, que tiene que ver con la habilidad, tiene que ver con tu nivel de rendimiento, tiene que ver con el nivel de entrenamiento que tienes, con el conocimiento que tienes, el aprendizaje que tienes, el nivel de competencia, el entrenamiento y el tema de la experiencia. La suma de todo esto te genera mucho el tema de la fortaleza o el skill, como es que se dice en inglés. ¿Sí? Ahora hay algo muy importante, aparte del contexto, lo que es clave cuando hablamos de fortalezas, chicos, es el tema del propósito o el tema del objetivo, pero el propósito de uno mismo y también del propósito de alguna manera dentro del ámbito laboral, que es algo muy importante que también hay que tenerlo en cuenta. A ver, si se detecta que la persona es impuntual en una entrevista laboral, puede ser un impedimento para conseguir el trabajo. Mira, con toda la experiencia laboral que yo he tenido en temas de entrevistas, no siempre, depende. Porque recordemos que el tema de la entrevista, cuando uno llega impuntual, es decir, te cité a las 10 y te apareciste a las 10:15, si hay una muy buena explicación a eso, eso pasa a un segundo plano. Porque recordemos que en una entrevista laboral no solamente evalúo que seas impuntual o que seas puntual, también hay otras cosas que uno evalúa. Entonces, al final de 5, si uno estás en rojo y 4 estás muy bien, no tendría por qué descartarte. Podría ser un antecedente, pero recordemos que en base a uno no puedo tener un patrón. Como me decían en la oficina, 1, 2, girasol ya preocupa, 3 ya es un patrón, o sea, es algo que me lo vas a mostrar siempre. ¿Sí? Ahora, si hablamos un poco del tema del plano laboral, esto es un poco la tendencia de las principales fortalezas dentro de los trabajos que de alguna manera estamos viendo. Recordemos que estamos en una era de inteligencia artificial o un tema de era digital, porque las fortalezas que de alguna manera se prevalecen más ahora difiere mucho con lo de hace 10 o 5 años para atrás, ¿sí? Lo que se está valorando mucho ahora, por ejemplo, es el pensamiento analítico, el tema del pensamiento creativo, que es algo muy importante, el tema de la resiliencia, el tema de la flexibilidad, sobre todo como experiencia que tuvimos de pospandemia, ¿sí? El tema de esta motivación, el tema de la automotivación también ayuda mucho. El tema de la curiosidad, por ejemplo, es algo muy valorado también dentro del mercado, el tema de la tecnología, el tema de la atención a los detalles también, el tema de la empatía, el tema del liderazgo, el tema de alguna manera de cierto control que uno también tiene, sobre todo inteligencia emocional también es algo que se valora mucho actualmente en el mercado laboral. ¿Sí? Acá hay algunos ejemplos de personas que de alguna manera tienen negocios en cabeza, que son bastante conocidos dentro del mercado. Por ejemplo, algo dentro de las fortalezas, que ella, por ejemplo, es Jennifer Jiménez, que de alguna manera es una fundadora de una compañía que de alguna manera hace todas las transacciones de todos los supermercados o mercados que aceleran mucho el tema de transacción como para poder procesar. Ella habla de que uno no desperdicia una crisis. Por ejemplo, ella que trabajaba en el mundo de tecnología, el tema de pandemia, lo que pudo hacer, como ella dijo, sabemos que el tema de la pandemia trajo mucho dolor a nosotros, pero también lo vi como una oportunidad, porque fue el único momento donde yo podía parar mi sistema, que mi sistema trabaja 24/7, pero la pandemia me permitió hacer una pausa, como para hacer ciertas actualizaciones que aceleren y hagan mucho más exitoso de alguna manera la empresa que ella dirige. ¿Sí? Perdón. El tema del CEO, por ejemplo, de Spotify, que a mí me encanta mucho el tema de la música, por ejemplo, él habla de foco, foco, foco. O sea, concéntrate, concéntrate, concéntrate. Que es algo que también muy importante que hay que tenerlo en cuenta, si es que lo tomamos como referencia. Ella es una peruana, no sé si sabéis quién es. Si me dicen quién es, le regalo 2 respuestas de 2 preguntas que de repente pueden venir en el quiz, que imagino que les van a tomar la próxima semana. ¿Quién me dice quién es? La de la foto. Es una artesana que tiene su propia compañía que se llama Shipibo Collective,
que trabaja mucho con el tema de creatividad y sobre todo con temática de artesanía amazónica. ¿Quiénes? ¿Alguien sabe? Si me lo ponen, les doy 2 respuestas del quiz de la próxima semana. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Alguien sabe qué es? A ver si buscan en Google. ¿La encuentran o no la encuentran? ¿Quién es la fundadora? 1, 2, 3, 4. Uy. No, ¿no la conocen? Ay, ¿cómo es este? Ah, ok. Muy bien, Yasmin. Es Adelina Maldonado. Perfecto. Ya le digo a... Ay, siempre me olvido el nombre. Ya le digo a Naidelin que me pase tu dato y ya que te dé la respuesta de 2 preguntas. Efectivamente, es Adelina Maldonado. Forbes Perú siempre saca cada año un listado de las 50 mujeres más poderosas de Perú, las que generan mucha influencia porque cumplen 3 requisitos importantes: el tema de perseverancia, que son emprendedoras y que de alguna manera tienen un alcance bastante positivo dentro del espacio de la sociedad donde se desenvuelve. Entonces, ella está dentro de este listado, ¿sí? Básicamente por eso, porque ella se focalizó, ella dijo, me gusta mucho el tema de la creatividad, me gusta mucho la temática de artesanía y es algo que le puedo sacar provecho. Entonces, fundó su compañía, ¿sí? Y es algo que actualmente se da, y genera y sobre todo trabaja mucho con las mujeres artesanas de la Amazonía, que es algo bastante importante también, ¿sí? Bueno, chicos, eso es todo por la clase del día de hoy. Yo no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud más, que tenemos como que 5 minutos antes de, por ahí, que Nayeli les tiene que decir algo. Algo que quisieran saber, preguntar. ¿No? Entonces, recapitulemos un poquito. Hablamos mucho de inteligencia artificial que tiene que ver con control emocional, ¿cierto? Hay que hablar mucho del tema del evento. Hay que mejorar mucho el tema de pensamiento y emoción, lo que nos genera mucho el tema de comportamiento, ¿sí? Y en tema de fortaleza, recordemos las 3 cosas: dones, lo que nos apasiona y las habilidades que tenemos. Y ojo, siempre hay que verlo en contexto. ¿Dónde te focalizas? ¿En fortalezas o debilidades? Para mí las fortalezas. Focalízate en lo que te da energía, no en lo que te agota. Priscila, mejorar la timidez. A ver, hay que contextualizar también el tema de la timidez. Como definición, si es que me lo llevas a algo concreto, no sé si es un tema de relacionarse con gente que uno recién conoce, o uno puede ser tímido de repente en su primera exposición, o puede estar tímido de repente en una entrevista de trabajo. Mucho depende del contexto, ¿sí? El tema de la timidez normalmente empieza con uno mismo. Uno que se tiene que mirar al espejo y decir, oye, ¿por qué soy tímida? ¿Sí? Eso es uno. 2, ya tienes la respuesta, focalízate en eso. Lo que ayuda mucho son hacer actividades poco usuales que de repente uno no hace. No sé, si de realmente no eres alguien que de repente habla con gente que recién conoce, ojo, claro, alguien de confianza en un contexto confiable, ¿no? Arriésgate y hazlo. Cuando uno experimenta ciertas emociones o ciertos pensamientos cuando hace algo que de repente la timidez le impide hacer, es donde empieza un poco a alimentar cierta mejora, como para poder arriesgarte de alguna manera a eso, a hablar con gente que de repente recién conoces, al tema de exponer de repente en público algún tema. No sé, habría que contextualizar mucho en eso. El tema de la impulsividad. A ver, impulsivo también hay que ponerlo en contexto, ¿sí? Y yo puedo determinar, sí, de que tuviste en esa charla o entrevista, de que has sido impulsivo conmigo, sí. De que de alguna manera yo puedo predecir y automáticamente decir, no, es una persona impulsiva, estaría cometiendo un diagnóstico errado, por decir así. Nada por una sola entrevista puede determinar o predecir comportamiento futuro. Es muy importante conocer historia.
Si descubres tu fortaleza, ¿cómo vences los pensamientos de...? Creo que hay... grande para capacitarse. Creo que no hay creo que uno siempre se capacita a la edad que sea. O sea, por ejemplo, te mostré ahí un poquito la historia de Grandmama Moses, que es una pintura que descubrió el talento a los 80 años. Entonces, sé que esto es como uno dice, en los 20, en los 30, en los 40, o en los 50, o en los 60s, o en los 17, o en los 18, o hasta en los 19s. Haz lo que te apasiona. La primera barrera que uno tiene que romper es lo que tú estás colocando ahí. Nunca es grande para que uno se capacite. Porque recuerda que es algo que te emociona, algo que te energiza y algo que te motiva. ¿Quién no va a querer experimentar eso? Sea la edad que tengas. Esa es la primera barrera que tendrías que romper. Es tu fortaleza. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Encantada, María Eugenia, cuando gustes. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, la próxima clase ya vamos a ver netamente temas mucho más prácticos, ya más concretos, sobre todo a nivel personal y a nivel laboral, ¿sí? Sobre todo el tema de comunicación, si es que la memoria no me falla, que es algo que vamos a tocar la próxima semana. Perdón, la siguiente clase, que lo hacemos mañana, si no me equivoco, Negelí, no sé si eso comentaste, pero igual me avisa. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, chicos, los libero. No sé si tienen